Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Nehuen López te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias, junto a los principales referentes del rubro. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Agro y Mercados, episodio 26 de la tercera temporada. Como siempre, Ariel Tejera, con mi estimado colega Nehuen López. ¿Cómo estamos, Nehuen? ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Acá arrancando un segundo semestre, muy contento, la verdad, muy feliz. Muy contento y la verdad que yo también, muy feliz y bueno, en parte por la notición que tenemos para dar vinculado a Agro y Mercados. Yo pensé que me ibas a decir que el Banco Central sigue comprando reserva. También, pero hay noticias más importantes todavía que tenemos para dar y que es que, bueno, nuestra estimada colega Sofía Rampelo se va a sumar a este espacio con una columna de macro financiera, ¿no? Para hablar de las novedades de la macroeconomía y de los mercados financieros de la semana. Así que, bueno, muy contentos por esta incorporación. Qué incorporación que metimos. Tremendo. Tal cual. Segundo semestre, los mercados se mueven y nosotros también nos teníamos que mover. Así No nos que podíamos quedar atrás. arrancamos con todo. Bueno, junto con este nuevo segmento que vamos a tener a partir de hoy y que lo vamos a presentar hoy, bueno, hoy también, como siempre, contamos con dos invitados muy especiales, una Así entrevista muy interesante para meternos a fondo en todo lo que es el escenario y la coyuntura productiva del centro sur de Buenos Aires, así que bueno, también vamos a meternos allí con la voz ¿no? de los actores que están en A terreno. quedarse, sí, En a terreno. quedarse después de la columna macrofinanciera para sumergirnos en el centro sur del área agrícola de Buenos Aires. Tal cual. Bueno, Nehuen, ¿querés que arranquemos con las noticias de la semana? Tuvimos un USDA. Tuvimos un USDA que, distinto al resto, que había pasado bastante tranquilidad, sin pena ni gloria, sorprendió a los mercados sin dudas. Y en ese sentido, cuando uno ve las variaciones de los precios en Chicago, que tuvo un día menos de operatoria, justamente porque el día viernes 3 de julio estuvo cerrado en conmemoración al feriado del 4 de julio en Estados Unidos. La soja en definitiva ganando $2, sin pena ni gloria para la harina, que apenas perdió 70 centavos en lo que fue términos semanales, donde sí empezó a caer y empezó a mostrarse una caída de las cotizaciones y pérdidas en ese sentido del aceite, justamente ligado a toda la normalización en Hormuz y la caída en el precio del petróleo, cayendo casi $96 en lo que fue la semana. Maíz y trigo, los cereales acompañando con casi $5 de ganancia en medio de este USDA que un poco lo anticipaba Ari, sorprendió al mercado en lo que fue el trayecto del día martes y bastante importante porque tuvimos conteo de stocks trimestrales al 1 de junio de 2026 y el área sembrada en Estados Unidos para los tres productos principales, soja, maíz y trigo. En ese sentido, la soja, como más o menos el mercado esperaba, con mayor área de siembra, 34,6 millones de hectáreas, en relación a lo que fue la campaña anterior, más o menos como el mercado estaba estimando y dentro de sus expectativas. Menor áreas en maíz, 38,6, ligeramente por encima de lo que el mercado esperaba, pero que no tuvo tanto ánimo o lecturas que sean distintas a lo que fue en definitiva neutral. El trigo con una reducción en relación a lo que fue la campaña pasada en 17,3 millones de hectáreas, un poco por debajo de lo que el mercado esperaba, generando esta situación alcista de la lectura en los precios, que fue el iluminado sin dudas de lo que fue la jornada del martes. Y el conteo de stocks trimestrales, ¿no? El 1 de junio de 2026, la soja con casi 29 millones de toneladas, ligeramente mayor a lo que el mercado esperaba y a sobrantes en relación al año pasado, un poco por todo esto que viene pasando entre China y Estados Unidos. Tal cual. Se va sintiendo. El maíz con 134 millones de toneladas, también al mismo periodo, ligeramente por debajo de lo que el mercado esperaba, pero de todas maneras es un volumen altísimo, que todo esto tiene sentido y cobra mayor lógica cuando uno compara, ¿no? o tiene en ponderación el campañón que tuvo Estados Unidos. Y por último el trigo con 25 millones de toneladas, también, ¿no? con bifurcaciones ahí en relación al USDA anterior y a lo que el mercado esperaba, que en definitiva generó ánimos alcistas en el cereal. Bueno, Nehuen, la verdad que gran repaso en una semana que para lo que es Agro Internacional estuvo marcada por un reporte de USDA, reporte bastante relevante para los mercados, con actualización de área y recuento de stock físicos trimestrales. Bueno, si te parece, Nehuen, ahora sí vamos a darle la bienvenida a nuestra querida colega Sofía Rampelo,
quien nos va a traer este nuevo segmento y va a presentar esta columna macrofinanciera. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la presentación. Si les parece, vamos arrancando con esta columna macrofinanciera. Empezando a hablar de los mercados, podemos decir que la semana tuvo un claro protagonista. A mi entender, el frente financiero fue el que se llevó todas las miradas. El gobierno buscó transmitir una fuerte señal de previsibilidad y cerró la semana con un anuncio muy esperado por el mercado. Hace nomás algunas horas, el Banco Central anunció que refinanció la totalidad de sus operaciones de repo con bancos internacionales por un total de $6.000 millones, extendiendo sus vencimientos hasta septiembre de 2028. ¿Por qué traigo esto y por qué me parece importante? Bueno, esos compromisos ya no se van a tener que afrontar en lo que queda de este año y en el 2027, y esto mejora significativamente el perfil de deuda del Banco Central, además de fortalecer las reservas y despejar uno de los principales focos de incertidumbre que seguían presentes. A esto además se le suma el anuncio de que el próximo lunes el equipo económico presentará el programa financiero para 2026 y 2027, asegurando que esos vencimientos también están completamente cubiertos. Me parece que el mensaje hacia el mercado fue claro y es un poco mostrar que el gobierno tiene financiados los próximos años y seguir reduciendo la percepción de riesgo sobre la economía real. Detrás de esta tranquilidad apareció el otro gran tema de la semana. El Banco Central volvió a ser un actor muy activo en el mercado cambiario. A lo largo de estos días intervino en el mercado de bonos dólar linked y en futuros para contener la presión sobre el tipo de cambio. Vimos que el dólar oficial se estuvo moviendo un poco, las compras además fueron perdiendo intensidad. En lo que va de la semana, de lunes a jueves, acumuló un total de $122 millones. Hay que ver cuánto compra el día de hoy, si es que lo hace, pero a menos que estas compras superen los $57 millones, estaríamos hablando de la semana con menor volumen de compras desde finales de enero. Es decir, el gobierno sigue acumulando dólares, pero necesita cada vez más herramientas para evitar que esa acumulación se traduzca en una mayor suba del tipo de cambio. Pasando un poco a otro foco y hablando de la liquidez del mercado en pesos, tras la licitación del Tesoro, el sistema financiero recibió una importante inyección de pesos que permitió normalizar las tasas de interés de corto plazo luego de varios días en los que se vio un poco de tensión. Y además, el Tesoro como el Banco Central realizaron distintas operaciones para administrar esa liquidez y mantener ordenado el mercado. No me puedo despedir sin antes hablar de la economía real, que hubo novedades, empezando por ahí un tema que nos interesa a todos. La inflación parece llegar con un poco de alivio, ya que estimaciones privadas indican que la inflación que respecta del mes de junio habría perforado el 2% mensual y se estaría consolidando un escenario de un tercer mes consecutivo de desaceleración. Incluso el mercado ya empieza a proyectar registros todavía más bajos para el segundo semestre. El lunes tenemos un nuevo informe del Banco Central en donde publica el indicador REM, en donde nos va a ayudar a fortalecer un poco más esas estimaciones y ver cómo se posiciona este indicador para lo que resta en los próximos 6 meses. En materia de actividad, por otro lado, el EMA demostró una caída mensual en abril, luego de un fuerte rebote que había registrado en marzo, confirmando la recuperación económica que sigue continuando, pero con una dinámica un poco irregular. Es decir, alternando meses de fuerte crecimiento con algunas correcciones. Y por último, para hablar un poco del sector externo, tuvimos liquidación de agro, en donde hubo más de $3.000 millones en lo que es el mes de junio, una cifra levemente superior a la de mayo, aunque todavía por debajo de la registrada un año atrás. Tengamos en cuenta que la evolución de estas liquidaciones sigue siendo clave para el proceso de acumulación de reservas del Banco Central. Y bueno, para cerrar, y si tuviera que resumir la semana en una sola idea, diría que el gobierno dio un paso importante para fortalecer su frente financiero, aunque el mercado cambiario sigue exigiendo un esfuerzo permanente del Banco Central. La refinanciación de los repo por estos $6.000 millones, el anuncio de un programa financiero que promete dejar cubiertos los vencimientos que quedan de este año y del 2027 y la continuidad en el acceso al financiamiento ayudaron a fortalecer la confianza del mercado, también llevaron al riesgo país a sus niveles más bajos desde 2018. Y al mismo tiempo el Banco Central tuvo que intervenir prácticamente todos los días para contener la presión sobre el dólar, mientras el ritmo de acumulación de reservas comenzó a desacelerarse un poco.
Así que sin duda estas van a ser las variables que habrá que seguir de cerca en las próximas semanas y que les estaremos comentando el próximo viernes. Muy bien, vamos a pasar a la entrevista que tenemos para esta semana, una entrevista muy interesante, haciendo tal vez y seguro un recorrido en una zona muy importante para el agro argentino, para toda la región. Estamos hablando del centro y del sur de Buenos Aires. Y recibimos a dos invitados, dos colegas del rubro, personas muy respetadas y queridas, tanto del ámbito profesional como personal. Así que los recibimos a ellos, Nicolás Daulerio, él es gerente de la mesa de granos en Ceres Tolvas, y Tomás Ferri, responsable comercial de la mesa de granos también en Ceres Tolvas. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Onda, Neu, ¿todo bien? Un gusto estar acá. Hola, Nau, buenas tardes, un gusto también. No, por favor, el gusto es nuestro de tenerlos acá y bueno, pimpoñar algunas ideas del agro que tienen bueno, un poco lo venimos hablando, incluso tenemos conversación, nos hemos visto en la semana de manera online, que se viene un segundo semestre interesante para el agro, ¿no? La verdad que sí, con mucha expectativa de lo que pueda venir. El agro está traccionando ya hace muchos años, en particular estos últimos eh, dos, tres, vamos a decirle, cuando se alinearon un poco los planetas para el agro, así que nada, obviamente que con las expectativas muy, muy altas y muy orgulloso de lo que el agro está generando a nivel país. Esperemos que así sea y que venga con las mejores perspectivas. Bueno, un poco para romper el hielo, chicos, bueno, obviamente habrá que ver qué zona puntual, pero en definitiva a nivel país, la soja nos sorprendió, podríamos decir, esperábamos una campaña, digamos, por debajo de las 50 millones de toneladas, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires allá por el inicio de campaña estimada entre los 47 y 48 y a medida que fue avanzando sorprendió y terminamos con una buena campaña de soja. En maíz todo parecía indicar, si bien falta todavía terreno que atravesar y que las condiciones acompañen, pero iríamos a una campaña muy importante en cuanto al volumen de maíz nacional. Pero acá lo que nos interesa un poco pimponear más allá de esto, que ya lo venimos viendo y lo venimos hablando, es cómo atraviesa su zona. Y obviamente si quieren hacer algún comentario a nivel nacional, ¿no? Pero sobre todo la zona donde ustedes tienen alcance ahí en la firma. Bueno, si quería un comentario yo después lo dejo a Tommy. A diferencia de otros años, para poner un poco en contexto, la empresa comercializa la mayor cantidad de su comercialización, valga la redundancia, en lo que sería el puerto de Necochea. Digamos, este año vamos a estar llegando muy próximo al 1.000.000 de toneladas, casi hacemos un 60% de ese volumen en el puerto de Necochea. Obviamente esa es nuestra zona de influencia más grande, donde están distribuidas la mayoría de las 25 plantas de acopio y las 29 agronomías que tenemos dentro de la red de acopios. Y bueno, después un volumen casi similar en lo que sería Rosario, que nosotros le decimos del norte, para usted el norte es otra cosa, y Bahía Blanca, donde repartimos el otro volumen que hacemos. A diferencia de por ahí otros años, el oasis del sur centro de la provincia de Buenos Aires este año se vio un poco más castigado. Eh, no fuimos los que venimos de hacer cosechas récord, como por ahí sí lo han hecho el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, la zona núcleo en general y el Nueva Guinea. Así que venimos un poquito más castigados, con el ala un poco más rota, pero igual, obviamente, con buenas producciones y buenas cosechas en general y en promedio, ¿no? Claro. Nada muy llamativo, pero bueno, no dejamos de acompañar este récord. Ahí Tommy maneja algunos números mejor que yo, así que si querés hacer un Las cosas comentario. Sí, ahí bien finas. como decía Nico, en Goresa venimos en campañas promedio, si bien todavía no terminó, por ejemplo en soja, en la zona debería o debe faltar un 25 o un 30%, Claro. que eso seguramente lo vamos a charlar más adelante, pero son lotes que después se destinan a fina. Ujú. Y son lotes que han rendido muy variable, entre lo que es el promedio y un poquito por debajo del promedio, como decía Nico. Y maíz, estas zonas Sí, son ahí maíces más tardíos que lo que
se ve en el norte, que le decimos nosotros, que sería zona núcleo. Claro. Claro, ahí esta semana igual se avanzó bastante en la cosecha, no tenemos el número fino de esta última semana, probablemente falte quizá un Mm. poquito menos, también estar de acuerdo en esto, pero bueno, imagínate que estamos 3 de julio y todavía estamos hablando de que será un 20, un 15, un 10 de cosecha de soja, un número, una locura cuando ya deberíamos estar eh, bastante más avanzado en lo que es la siembra fina. Sí, 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 algo que fue tal vez por las condiciones climáticas y demás, todo lo que fue pasando fue un poco condicionando y pegando en la velocidad, si se quiere, de esta cosecha. Bueno, y pasando un poco a la fina, ¿no? Un poco lo veníamos charlando y lo comentamos incluso, esto de cómo están las reservas del suelo, ¿no? Qué potencial hay, qué atractivo hay. Todo esto combinado con un factor niño que está empezando a sonar cada vez más fuerte de cara a la segunda parte del año, ni hablar para fines de año. Y en ese sentido, una siembra de trigo que también a nivel nacional termina avanzando y apretando el acelerador de ese punto de vista. ¿Cómo viene el avance de la siembra en la región de ustedes, en el centro, en el sur? La foto sin dudas cambió, ¿no? De esto que veíamos de los costos, de los altos costos de los fertilizantes, de insumos, del transporte y demás, de todo lo que en definitiva tal vez termina decidiendo, ¿no?, el productor si sembrar o no, más allá de la parte agronómica. La foto está un poco cambió. ¿Qué balance podríamos hacer ahí o qué cosas tendríamos que mirar de cara a una futura cosecha de trigo? Bien, como vos decías, Tommy, si querés te dejo Neu, ahí. sí, Neu ahí, si bien la relación urea con el trigo bajó después de que se terminó el conflicto, Ujú. acá, como anteriormente decíamos, hay mucho lote de soja que pasa a fina. eh, Eso se nota, hay un atraso por tema humedad, la soja no se está pudiendo cosechar y eso va destinado después a fina. En cuanto a área, se estima una reducción respecto al año pasado, como pasa a nivel nacional también. Tenemos entendido que a nivel nacional también se va a reducir área. No tenemos el número todavía muy fino. Sí se habla de que hay mucho lote de trigo que va a pasar a cebada. Ujú. Eso lo estamos también nosotros notando en cuanto al retiro de semillas que tiene la empresa. Se está retirando, hay una mayor demanda de semilla de cebada respecto al año pasado. Particularmente, por ejemplo, hoy de Andrea, respecto al año pasado, hoy se nos terminaron las semillas, tuvimos una demanda mayor, así que estamos tratando de conseguir más. Eso también marca justamente esa variedad que te permite una mayor, tiene ventana de siembra más amplia respecto a otras. Eso también puede indicar esta mayor demanda. Por lo menos en estas zonas de Beso, un atraso en la siembra por humedad y una reducción en trigo y posiblemente que se pase a alguna cebada. Bien. Sí, y sumado a eso, obviamente los lotes que no lleguen ni a ser ni trigo ni cebada, por lo menos en las charlas preliminares que estamos teniendo hoy, acompañan con un aumento de siembra de girasol. Bien. Ya hablamos de, todavía tenemos tiempo, obviamente, para sembrar cebada y en algunos lugares también todavía tenemos tiempo para sembrar trigo, depende de la zona. Pero bueno, un poco esa dinámica que estamos viendo respecto al retiro y uso de la semilla de cebada respecto a la de trigo, que nuevamente son conclusiones preliminares que después, ya finalizada la siembra, podremos detectar a través de por ahí una mejor charla con los productores, pero eso es lo que un poco nos está mostrando hoy la información que tenemos. No creemos que sea un gran movimiento de hectáreas, pero Ujú. sí que va a haber esa dinámica en lo que Muy bien. respecta a la siembra, con siembra que respecto al año pasado, en trigo sobre todo bajarían un poquito, pero que no es una cuestión sustancial, ¿sí? Hablábamos de, no sé, un 5% quizás respecto al año pasado. Habrá que ver cómo dejan los números finales esta dinámica que venimos viendo en estos últimos 15 días. Sí, 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 claro, sin duda. Sí, da una sensación de que todavía obviamente falta mucho terreno que recorrer y mucho camino que transitar, pero de hecho incluso
pimpoñándolo y hablándolo, da la sensación de que, de nuevo, si bien falta mucho, con incluso estas ligeras reducciones o movimientos, eh, podríamos ir a una muy buena campaña de trigo, no tal vez lo que fue el año pasado, ¿no? Que fue algo histórico y récord en ese sentido, pero sí a unas 20, 21, 22 millones de toneladas en la medida que todo acompañe. Y en ese sentido, ¿cómo lo están viendo ustedes? ¿Qué balance hacen? Sobre todo estamos en un mercado que da la sensación de que en términos de precio, tanto por el conflicto en Hormuz, incluso las incidencias locales, esta baja de retenciones de 2 puntos para trigo. ¿Hay qué mirada podrían tener o tips podríamos meter, si se quiere, con todo esto que está pasando, ¿no? Sobre todo viendo el tema precios, ¿no? Hablando de que queda mucho pendiente de comercializar, vamos a otra campaña muy favorable. Eh, ¿Qué Y ahí podríamos...? te agrego un dato más, que perdón, Sí. que respecto a lo que charlábamos antes, que además lo que estamos viendo también es que hoy el número de cebada que acompaña una soja de segunda con algunos kilos más por su adelantamiento de cosecha, Ujú. tiene hoy sustancialmente mucho mejor margen bruto respecto al trigo. Así hoy la combinación cebada-soja de segunda en casi la mayoría de las áreas de lo que sería el sur de la provincia o el sudeste y el sudeste, Ujú. deja márgenes brutos positivos, en cambio el trigo no. Entonces eso también creo que está ayudando a que los productores cambien un poquito esa dinámica de siembra. Si querés, Muy, Tommy, muy te dejo con interesante. Sí, muy interesante para tener en cuenta la futura evolución, ¿no? de producción de cebada. Y en términos del girasol, ¿no? Un poco lo comentaban, da cierta medida, ¿no? Una especie de. Especie, ¿no? Sí, de buena perspectivas de cara a la futura cosecha de girasol. Si bien falta la siembra y nos estamos adelantando bastante, pero venimos de una campaña también muy buena, ¿no? Con el girasol. La exportación muy activa también, o sea, tal vez de las dos partes de la balanza, tanto la oferta como la demanda, en lo particular me han sorprendido esta evolución de este año, de esta campaña. ¿Qué otros tips podríamos meter ahí de cara al futuro para el gira? el gran misterio del girasol. Sí. Nada, sí, obviamente que la intención de siembra va a ser muy buena, creo, a nivel general. Primero porque en las zonas del norte la humedad del suelo es muy buena y un año niño te permite animarte a sembrar un girasol, ni hablar. Eso por un lado. Y segundo, que esta dinámica de producción ayudó al mercado en general. Lo que vos decías recién de la exportación de girasol. Este año tuvimos casi 1.200.000 toneladas de semilla exportada. Ujú. Y eso, lo que por ahí creíamos que la superproducción iba a facilitarle un poco las cosas a los compradores de molienda de girasol, ver esa dinámica en lo que es la exportación, ayudarle a un dinamismo mucho mayor. Y creo que la sensación de todo de este año con respecto al girasol es que fue muy buena. Fue muy Ujú. bueno para todo el sector, fue muy bueno para el sector de la molienda, fue muy bueno para el sector de exportador y también fue muy bueno para el productor. Así que me parece que es algo que por lo menos esta campaña va a venir para quedarse y probablemente lo que se aprendió este año no se olvide tan rápido y esa dinámica siga. Y si obviamente el clima acompañe, eh, tendremos este año otra vez seguramente un nuevo récord. El UDA está dando 7 millones de toneladas, yo no me animo a decir ese número, pero sí que probablemente estemos en los niveles parecidos al año pasado y aún Ujú. más si se da esta dinámica que por atraso de siembra de fina por ahí también se gane algún lote de girasol, que de todo modo el año pasado también había pasado a Claro, nivel medio general. claro, sí, 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 sí. y ahí como para complementar un poco lo que dice Nico, que estoy de acuerdo, también a nivel internacional el precio de los aceites también colaboran con eso, le dan un poco más de sostén a que las producciones sigan siendo, o por lo menos la intención de siembra sigue siendo como la de este año o más allá de que en particular en Argentina este atraso en estas zonas, por ejemplo, te permitan hacer un girasol en lugar de hacer algo de fina, Ajá. el precio de los aceites también está teniendo su cuota de protagonismo ahí.
Sí, sí, brindando un espaldarazo, digamos, a las decisiones de qué sembrar, ¿no? En definitiva, sí, muy interesante esto que comentan, chicos. Ujú. Y bueno, por último, para cerrar, ¿no? Y no molestarlos más, al menos por la jornada de hoy, estamos viendo, ¿no? Que más allá de esto que comentamos, que en general a nivel país, tanto para la fina como la gruesa, fueron campañas bastante favorables, que iríamos en camino, ¿no? A futuras campañas también normales a buenas, tal vez, si todo acompaña. Eh, lo que está empezando a verse, ¿no? O a relojear, si se quiere, con un doble clic o con más detenimiento, es los volúmenes que quedan de pendientes de comercializar, tanto en soja como en maíz, como en trigo. Y en ese sentido, bueno, vamos a atravesar seguramente un segundo semestre del año donde, si se quiere, la parte del aporte de liquidación de divisa del agro empieza a estar tal vez un poquito menos presente, ¿no? Que lo que fue marzo, abril y mayo. Y todo esto combinado, ¿no? Con un tipo de cambio, un dólar, que desde el principio del año estuvo muy tranquilo, estuvo muy planchado. Ahora, estas últimas jornadas se puso un poquito más caliente, pero también nada raro, o al menos eso es lo que estamos viendo nosotros desde acá. Un tipo de cambio que está tranquilo, que no hay ningún temor de una super futura devaluación o complicación en el frente cambiario, en un contexto donde el Banco Central está comprando divisas. Esto parece estar todo bastante tranquilo. En ese sentido, ¿qué ánimo ven desde el punto de vista tal vez, ¿no? del productor, del resto de los colegas de la cadena, con todo esto que tenemos por delante? Gran pregunta, gran, el tipo de cambio. ¿Qué ¿Qué puede llegar a pregunta? pasar ahí? Bueno, nada, obviamente. Y vamos a arriesgar, total. Después nos crucificarán. Nada, un poco lo que venimos charlando nosotros y también charlando con varias gente del sector un poco también para tratar de entender esta dinámica de lo que pueda pasar un poco con el tipo de cambio. La conclusión primera es que estamos en un nivel y por ahí medimos lo que pueda llegar a pasar en base a lo que pasó otros años, Ujú, y esa dinámica un poco se ha roto por todo lo que ha logrado para bien y para mal este gobierno. Un poco también el programa de derecho de exportación, que quede un poco más claro, también va a ayudar un poco a encontrar un dinamismo y una tranquilidad por ese lado. Ahí tanto la Bolsa de Comercio como Ciara estaban proyectando una liquidación mensual de divisas de por lo menos un poco más por encima del promedio para lo que quede de este año, sin tantos picos como por ahí solíamos ver en otra época. También eso tiene que ver un poco que en la zona núcleo, me parece, los productores estén un poco más sueltos y no hayan tenido necesidad de vender tanta mercadería en plena cosecha, o sea que desde ese lado la estacionalidad va a ser diferente a otros años. ujú. También va a ser diferente un poco la política macroeconómica del gobierno, donde pareciera que hay más indicadores positivos respecto al tipo de cambio que negativos, es decir, Ujú. desde obligaciones negociables que se emiten y hay dinero que viene entrando por ahí, más RIGI, RIMI, ya no sé ni qué nombre les van poniendo, pero que está entrando divisas también desde ese lado y podrían llegar a entrar un poco más. Tener un Ajá. sector energético que sabemos que este año va a dejarnos entre un 15 y 20 palos, y acompañando muy bien también el año próximo. El gobierno hizo muy bien los deberes respecto a lo que es futuros de dólar y ese tipo de cosas que lo pueden ayudar también a mantener un dólar más calmo. Y después es Argentina, o sea, por más que vos hagas todo bien, hay un momento de la vida que llega un ruido y ese ruido trae vientos de cola que te soplan eh, a favor del tipo de cambio y de golpe te paraste en un escalón más alto del que esperabas y tenés otra dinámica de precio que por ahí no era la que esperabas. Pero nosotros en ese sentido, si tuviéramos que apostar, vemos un tipo de cambio mucho más estable y no con tanto movimiento brusco, por lo menos lo que queda de este año. Ujú. Después haremos un replanteo de cómo llegamos también y cómo llega el gobierno a fin de año respecto al superávit fiscal y Sin dudas. inflación y otras medidas que puedan llegar a generar algún tipo de movimiento diferente, pero creemos que por lo menos va a haber, era lógico que los 1350 era un tipo de cambio bastante atrasado y los 1500 parecen un valor un poco más interesante.
y no vemos mucho fundamento para que ese tipo de cambio valga mucho más de lo que puede valer hoy. Es un poco la idea general nuestra y obviamente que iremos viendo en consecuencia qué va pasando con el correr de los días. Aparecen datos buenos y datos malos todos los días, entonces cual. no pueden sacar muchas conclusiones, pero sí vemos eso. Sí, si tuviéramos que apostar, creemos que el tipo de cambio va a estar mucho más estable de que augurar no sé, un tipo de cambio mucho más alto, que debería obviamente correr con la inflación y creo que ahí va a estar el quid de la cuestión. Ujú. Datos que vienen hoy por lo menos muy, muy buenos. O sea, pareciera que la inflación de junio va a ser baja y el mercado hoy te está priceando y que últimamente no le viene errando tanto, una inflación break-even para adelante bastante buena, así que medio que lo que hay que seguir me parece es un poco esa dinámica. Sí, sí, como decís vos, Nico, un poco una inflación que empezó o recuperó ese sendero de desinflación, pasado el efecto de la estacionalidad de las carnes, lo que pasó en el conflicto en Hormuz y demás cuestiones. Y esta idea, ¿no?, con la que nos comentabas vos, que da la sensación de que en general, un poco también trasladando esta idea de que estamos en Argentina y que la foto puede cambiar o nos tiene acostumbrados a cambiar de un momento al otro, pero al menos hoy nos da esa sensación de que está bastante relajado y con un mercado bien abastecido de dólares, de cara para la segunda parte de 2026. Ya después de 2027, obviamente, año eleccionario, se suman un montón de otras cuestiones, pero que será interesante seguir y tener presente y de cerca. Seguro. Bueno, chicos, la verdad que impresionante, muy bueno. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias por sumarse, por participar, y por estar presentes en este episodio de Agrimercados. Yo lo que No, espero que mañana cuando estén escuchando este podcast, que estamos grabando el día viernes, si se puede contar eso, sí, estemos todos contentos de que Argentina esté en octavos de final. Esperemos que sí, esperemos que nuestro capitán, nuestro goleador, nos siga sorprendiendo, al igual que los mercados, ¿no? Como nos viene sorprendiendo, impresionante. Así que bueno. Bueno, chicos, muchas gracias por participar. muchísimas gracias a vos por la invitación. Muy bien, así se nos fue otro episodio de Agro y Mercados. Nosotros nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias a todos. Chau, chau. Esto fue Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci, con Ariel Tejera y Nehuen López.